Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo contigo en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en la palabra de Dios. Para sumergirnos en esa palabra que restaura y renueva totalmente nuestra vida. Quiero ofrecerte en este momento un relato, una palabra tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 12. Se nos relata allí la muerte de Moisés. Esa muerte, como había dicho el Señor, el fin del recorrido en vida de este gran profeta, de este gran caudillo, que muere con toda su esperanza puesta en el Señor. Escucha cómo lo relata el libro del Deuteronomio. En aquellos días Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima del Fasgá, que mira a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar, y le dijo: Esta es la tierra que prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles: se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, sobre una cima frente a Jericó. De lo alto de esta montaña se domina el Mar Muerto, se domina el Valle del Jordán. Y si el día es claro, toda la comarca de Jerusalén se puede ver, toda la tierra de Palestina. Sobre esta montaña murió Moisés. Muy cerca de la tierra prometida. El Señor le mostró todo el país y le dijo: esta es la tierra que bajo juramento prometía a Abraham,
a Isaac y a Jacob, la que prometí dar a su descendencia. Te dejo verla, pero no entrarás en ella. Después del desierto de Negev, después de las estepas de Moab, es un verdadero país de jauja lo que Moisés tiene a la vista. Es ese palmeral verde de Jericó, esos cultivos irrigados a las orillas del Jordán. Es el oasis, es la abundancia después de tantas marchas duras bajo el sol, el hambre, la sed. Este es el resultado final de toda la vida de un hombre que dio lo mejor de sí mismo para liberar a su pueblo, para poder conducirlo a esa tierra de libertad, de felicidad, una tierra que emana leche y miel. Un episodio emocionante. Moisés no va a entrar en esta tierra. Toda su vida deseó hacerlo y no va a poder entrar. Esa mirada de Moisés es todo un símbolo. Yo te pido, Señor, el valor de emprender en la fe, aunque no podamos humanamente terminar lo emprendido. Ese empezar, ese proseguir, independientemente de que podamos llegar al fin o a lo mejor solamente verlo con nuestros ojos, pero no poder poner los pies en la obra terminada que otros continuarán, que nuestros sucesores continuarán. Allí murió Moisés, el servidor del Señor, en el país de Moab, según la palabra del Señor. Fue enterrado en el valle frente a Bet-peor, en el país de Moab, y nadie ha conocido su tumba. Es el misterio de la muerte. Si es el punto final de una vida de hombre, nada más absurdo. Y sin embargo, nuestra fe nos dice que la muerte es solamente un episodio. Dios continúa viviendo y pasamos a Él para vivir su vida. En la montaña de la Transfiguración, Moisés estaba de pie con Elías, cerca de Jesús, hablando con él. Acordate del relato, lo tenés en Marcos 9:4. Es que la vida continúa. El proyecto de Dios continúa. El Nuevo Testamento es la continuación de Moisés. ¿Crees de veras que Dios prosigue siempre hoy su proyecto? ¿Crees que vos también formás parte de este pueblo de Dios de la antigüedad? ¿Que Moisés es tu padre también en la fe? No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor trataba cara a cara. De Moisés, el servidor de Dios, el profeta que el Señor trataba cara a cara. ¡Qué hermoso esto! Se lo recordaba como un hombre excepcional, como alguien de los que ya no quedan. Pero los evangelistas van a presentar precisamente a Jesús como el nuevo Moisés, el verdadero servidor de Dios, aquel que, más aún que Moisés, conocía a Dios cara a cara. Es que se trata de esto. El servidor de Dios es el que conoce a Dios cara a cara. Y en todas las controversias con sus contemporáneos, Jesús muy frecuentemente va a hablar de Moisés, porque a Moisés se lo considera como el mediador, como el protector de los judíos ante Dios. Y Jesús se va a atrever a presentarlo como su acusador, porque los judíos no querían comprender el verdadero sentido de la ley, que el verdadero sentido de la ley era orientar hacia la revelación definitiva que aportaba Jesús. Toda la ley apunta a Jesús. Dice Juan 1:7, si la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo.
Y verdaderamente no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Juan 6:32. Y contemplo interiormente esta continuidad de las obras de Dios. Moisés, el pueblo de Israel, Jesús y la iglesia de hoy, el Padre que incansablemente prosigue su designio, toda la historia contemporánea que está inmersa en este gran movimiento. ¿Y vos estás participando de este gran movimiento? Te invito a meditar en todo esto con la esperanza puesta en el Señor, como Moisés, que murió no solamente viendo la tierra prometida, sino esperando en aquel Señor que es la verdadera tierra prometida. Hacelo escuchando este canto, haciéndolo tuyo. Resucitaré. Clávenme en esa cruenta cruz, los veo reír allí donde están. Niéguenme, rechacen mi virtud, un día la verdad todos sabrán, yo resucitaré. No hay poder que me pueda vencer. Yo resucitaré. A la muerte venceré. Desprecienme y búrlense de mí, mi amor no cesará. Aunque sí, que a la tumba yo iré, pronto verán que muerto no estoy. Yo resucitaré. No hay poder que me pueda vencer. Digan que muerto yo ya estoy, pronto verán que fue un gran error. Aunque quieran esconderse de mí, pronto verán que muerto no estoy. No hay poder que me pueda vencer. Y vendré otra vez. A los míos llevaré.
Qué difícil es poder decirnos las cosas que nos hacen cambiar, las cosas que nos corrigen. Qué difícil es poder corregir con amor al otro, de modo que aquella corrección verdaderamente le sirva para crecer, le sirva para caminar en santidad. Fíjate la receta que nos da Jesús. La tenés en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará a mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si tu hermano te ofende. Ya se trató este caso en el pasaje precedente y Jesús había dicho que no había que despreciar al extraviado, sino que había que ir en su busca, porque la Iglesia no es una comunidad de puros, de cátaros, como se llamó una herejía en un determinado momento de la Iglesia. Cuando nos echan en cara que los cristianos no somos mejores que los demás, simplemente tenemos que reconocer que eso es verdad, y que Jesús lo tenía previsto y lo tenía establecido. Por eso él indicaba una serie de actitudes que teníamos que tomar en este caso. Ve y hazlo ver, a solas, entre los dos. Si te hace caso, ganaste a tu hermano. El hermano que notó el mal en otro es el que tiene que dar el primer paso. Pero tiene que ser discreto, dice, a solas, los dos, para que el mal en lo posible no trascienda, para que no se haga escándalo, y para que el hermano pueda conservar su reputación, para que el hermano pueda conservar su honor. Nos tendríamos que preguntar si somos delicados como lo fue Jesús, o si en lugar de esto nos apresuramos a publicar los defectos de los demás. ¿Tenemos este sentido de los contactos personales? ¿O más bien preferimos ser una especie de enderezador público de entuertos? Nuestras intervenciones con respecto a los demás intentan salvar, intentan ganar a los hermanos, o contribuyen a hundirlos mucho más todavía. Si no te hace caso, llama a otro o a otros 2 para que toda la cuestión sea zanjada por la palabra de 2 o 3 testigos. Si no los escucha, díselo a la comunidad de la Iglesia, y si rehúsa a la comunidad de la Iglesia, considéralo como un pagano o como un publicano. Es interesante esta gradación progresiva. Y acá yo quiero que tengas en cuenta una cosa. Fíjate estas indicaciones importantes que da Jesús. Primero, no resignarse a los fracasos. Continuar por otros medios a querer salvar. Segundo, no usar las grandes condenas sin haber probado otros medios. Tercero, no fiarse del propio juicio personal, o sea, remitirse al juicio del conjunto de la comunidad de la Iglesia,
por qué? Porque nosotros podemos obrar por prejuicios, podemos equivocarnos al juzgar, podemos percibir la realidad y las cosas de un modo distorsionado. Es importante que la cosa quede confrontada con otros dos o con toda la comunidad. Cuarto, considerar por fin que es el hermano mismo el que tiene que situarse fuera de la comunidad. Y justamente se sitúa fuera de la comunidad por todos esos rechazos repetidos. Es muy dura la última frase. Considéralo como un pagano. Y no se explica más que por el hecho de haberlo probado todo para la retractación del pecador. Te puedes preguntar si siempre adoptás estas actitudes misericordiosas en los grupos a los que perteneces, en tus comunidades, en la iglesia. El gran riesgo de todos los grupos fervorosos es hacerse sectarios. Es justamente encerrarse en capillitas que pasan el tiempo en excluir a los que no piensan como ellos. Condenar, criticar, rebatir a los demás, conservar la pureza del grupo. Y esto no es lo que hacía Jesús. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Es sorprendente, Jesús repite ahora a toda la comunidad lo que antes había dicho personalmente a Pedro, en Mateo 16-19. Y esto es interesante porque, por las palabras de Jesús, todos los miembros de la comunidad ahora quedan encargados de perdonar a los hermanos. Ya no son solamente los discípulos los que tienen que perdonar, todos. Y esto es verdad, esto es muy psicológico. Muchas personas no van a descubrir el perdón de Dios, ese perdón del cielo, si no descubren cerca de ellos a unos hermanos en la tierra que lleven esto a la práctica, que en su conducta humana, misericordiosa, en una conducta y actitud concreta de misericordia y de perdón, los acojan y los abracen. Me parecería como que Dios necesita materializarse en un abrazo concreto, en unos ojos concretos que perdonan, para que yo pueda descubrir algo del amor de Dios. La iglesia es el lugar maravilloso de la misericordia. Y los cristianos obligan a Dios. Entre cielo y tierra hay semejanza. ¡Qué responsabilidad que tenemos! Y dice Jesús, y además en verdad les digo, cuando 2 o 3 personas se reúnen en mi nombre, o sea, apelando a mí, yo estoy ahí en medio de ellos. Qué importancia esto de rezar juntos, de no encerrarse en las propias intenciones, tantas veces mezquinas, o en actitudes personales. Qué importante es estar con otros en esta comunidad de la iglesia. La iglesia, hoy, en toda esta reforma que está haciendo, fíjate que justamente ha revalorizado esta necesidad de la participación de todos en la misma oración, en la misma plegaria. Toda esta dimensión colectiva de los sacramentos que nos hace sentir verdaderamente que somos un pueblo que camina junto, el pueblo de Dios. No dudes en invitar a otros a orar cuando tengas ganas de orar. Es necesario orar personalmente, en secreto, y es necesario recoger la fuerza de la comunidad orante para orar también con otros. Te invito a que sigas meditando y orando todo esto, dirigiéndote a Jesús con este canto de Juanpa y Leni, Dueño de mi alma.
Me miraste cuando todos me ignoraban, cuando nadie me miraba, tú me viste. Cuando era yo invisible, me abrigaste y me tomaste entre tus brazos. Me tomaste en cuenta, más de la cuenta, más de lo que merecí. Porque tú eres cielo despejado, que mi corazón marcado has dejado. Eres tú, el dueño de mi alma, autor de mi alabanza, dueño de mi confianza. Lo que tengo y lo que soy es para ti. Dueño de mi alma, inventaste mi alegría. Eres tú mi escudo y ancla, solamente tú. Eres dueño de mi corazón. En momentos cuando a nadie le importaba, con tus ojos me mirabas para hacerme sonreír. Porque tú eres cielo despejado, que mi corazón marcado has dejado. Eres tú, el dueño de mi alma, autor de mi alabanza, dueño de mi confianza. Lo que tengo y lo que soy es para ti. El dueño de mi alma, inventaste mi alegría. Eres tú mi escudo y ancla, solamente